a dar inicio a esta que es la sesión número 8 del seminario La formación del analista de Freud a Lacan. Hoy tenemos como invitada a presentar una de nuestras asiduas participantes, que es Julieta López Leato, psicóloga, miembro de la Fundación Foro Psicoanálisis NOA, el noroeste de Argentina, de la ciudad de Tucumán. Es miembro de escuela. Y su presentación tiene un sugestivo, inquietante título: La práctica analítica, una estafa. Adelante, Julieta, somos todo oídos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Primero, bueno, agradecerte por la posibilidad primero, de haber leído mi trabajo, de haberme invitado a que hoy esté acá, porque, bueno, me ayudó mucho a seguir pensando. Y gracias a todos ustedes por estar acá también y por seguir, bueno, este seminario que me viene muy bien. Bueno, como decía Pedro recién, el título de mi trabajo se llama La práctica analítica, una estafa. Es un trabajo que parte de él lo he presentado en una jornada de cárteles que hemos tenido en Mendoza, una ciudad de mi país, el año pasado. Y bueno, dándole una vuelta de tuerca más, hoy les leo. También surge de estar recorriendo un inicial cártel sobre la dirección de la cura y de una lectura compartida hace unos años del INSU con un grupo de colegas en nuestro colegio clínico, en donde se me impuso un término que Lacan menciona en este seminario, la estafa analítica. Abro comillas y dice: el psicoanálisis es quizá una estafa, pero no cualquiera. Es una estafa que cae justo en relación a lo que es el significante, o sea, algo muy especial que tiene efectos de sentido. La práctica analítica nos desafía a despertar del adormecimiento que puede generar el embrollamiento necesario de los caminos del sentido. Julieta, ¿Sí? puedes Dime. hablar más pausadamente. Vale. Tienes tiempo suficiente. Bueno, sí, sí, sí. Ahí voy. En la última época de su enseñanza, con la teoría de los nudos y trenzas, Lacan enfatiza a un forzamiento a decir de otro modo. Decir que importa en lo real. Haceme un Vacía. favor. Por favor, silencien los micrófonos. Bueno, Vaciando. ¿Sigo? Sí. perdón que te silencié a ti también, Julieta, ya va. Ahí estoy. Ok. Vaciando el sentido que lo tapona, teniendo en cuenta de lo que está hecho el sujeto y de allí el riesgo que el psicoanálisis pueda devenir una estafa. Elegí indagar sobre este rasgo, en primer lugar, porque muchas veces en el inicio de mi práctica, y no tan inicio también, me sentí una estafadora. Mis supervisiones, por un largo tiempo, giraban en torno a los mismos interrogantes. ¿Y qué más? ¿Qué más se hace? ¿Qué más tengo que decir o hacer? Sin duda, la construcción de un Saborify en mí se estaba anidando, pero venía acompañado de la sensación de que el semblante no bastaba para sostener mi posición y mi práctica. Cuando soy convocada como enseñante al colegio clínico de mi foro, mi sensación de estafadora, asociada a significantes de chamullera, atrevida. Chamullera es un término que usamos mucho en Argentina, lo busqué en el diccionario para traducirles, y dice que tiene habilidad para convencer a su interlocutor por medio de palabras, ¿no? Y se lo usa en múltiples sentidos al chamullero, ¿no? También en los encuentros sexuales, de ese chico es un chamullero, o no me chamulló lo suficiente, etcétera. Pero bueno,
Este significante de chamullera atrevida reafirmaba en este lugar, que ahora lo pienso como algo que va más allá de la no autorización, sino algo relacionado a lo estructural de nuestra práctica. Por otro lado, me sorprendo cuando comienzo a supervisar a colegas más jóvenes, muchos con esa sensación de estafadores, de un no saber profundo de la práctica, con la sensación que el fin de análisis estaba lejos, y mientras tanto, navegar por las aguas del INSU se hace muy complicado. Mi hipótesis es que esto muchas veces lleva a colegas a mudarse a otras firas, donde un ideal de saber hacer parecería más prometedor y acorde al discurso capitalista. Lacan se pregunta si la verdad despierta o adormece, y responde que depende del tono con el que es dicha, y sostiene que el sentido, eso que resuena con la ayuda del significante, tapona, que no llega muy lejos y es más bien flojo. Parecería una paradoja en nuestra práctica, pero Rite Sebasco, acá en su libro Paso a Paso 3, aclara que no hay una paradoja sino un recorrido. Para alcanzar ese punto de sinsentido, es preciso pasar por el sentido para alcanzarlo en su límite. Cierro comillas. No es por el lado de la lógica articulada que hay que sentir el alcance de nuestro decir. Es allí donde el concepto de Lacan viene a nuestro auxilio, ya que no solo nos remite a una nueva forma de nombrar al inconsciente, sino también nos sirve para pensar en la materialidad del síntoma. Lacan introduce este neologismo durante una clase de su seminario El saber del analista, en 71, a partir de un lapsus, un chiste propio y un malentendido con un asistente de su seminario. La génesis misma del neologismo transmite la dimensión equívoca que porta y las resonancias que tejen entre el lapsus, el chiste y el malentendido, resonancias que escapan a cualquier diccionario. El lenguaje no interviene de un modo abstracto, sino que comienza en ese cruce entre las palabras y el cuerpo, anterior a cualquier sentido, que es el laleo. Una lengua, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella, dice Lacan. El análisis es un largo caminamiento, juega ahí con ese significante, afirmaba haciendo alusión a este camino de mentiras y proponiendo luego que solo lo material escapa a la estafa. Lo material no miente. Allí, en el mismo funcionamiento del lenguaje, algo pasa. Las palabras tienen un sentido, un alcance. Esta es la idea de nuestra práctica. El alcance de las palabras está justamente en lo que del sentido huye. Hay un alcance de las palabras que obedece a la materialidad del significante, a aquello que nada quiere decir. De esta refracción nos servimos para hacer con lo material que nos habita. A donde no hay relación sexual, se produce un traumatismo, ¿no? Jugando un trop, agujero, para arreglársela con esa imposibilidad de la estructura, con ese agujero de lo real, el sujeto inventa lo que puede. Ese traumatismo es llenado a posteriori con la espuma del sentido. El sujeto ubica allí su mentira. Así se hace el sujeto estafador. Comparto dos sueños que aparecieron a lo largo de mi análisis, en una cadena de varios, que asocié con el surgimiento de mi deseo de analista. Ambos sueños se impusieron en mí desde que comencé a intentar hilvanar algo sobre la estafa, y no podía dejar de asociarlos a lo que del sentido tapona. Bueno, va a ellos. El primer sueño es de una oreja sucia, la mía, y de mi analista con un hisopo limpiando la misma.
hisopo, le dicen hisopo también en España, o en otros lados, ¿no? Es el primer sueño, ¿no? Sueño que me lleva a un segundo, donde de una oreja sale una tira como de papel infinita. Sale, 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 sin corte alguno. Luego de estos dos sueños, me sucede disminuir la audición de un oído, por lo cual acudo a un médico otorrino, quien saca de mi oreja un tapón de cera. Te sacaste una roca, nena, me dice el médico que me ve. Sin duda, este tapón de cera que salió de mi oído me llevó a un nuevo transcurrir de mi análisis y de mi práctica clínica. Algo cayó, algo se vació y algo se despertó. Estos sueños no eran sueños donde la angustia me despertaba, sino me despertaban de seguir durmiendo. Despertar en mi caso asociado a la necesidad de limpiar la oreja y de cortes necesarios en la vía del sentido. Marcelo Mazzuca, que es una de nuestra escuela, en su libro Ecos del Pase, menciona algunos sueños, ¿no? Él cuenta su experiencia en el Pase, donde aparecen muchos sueños, en donde él los menciona como algunos sueños como sueños índices, ¿no? Que son sueños que dice que marcan una manifestación de un viraje, ¿no? Elaboraciones de saber enigmáticas sin angustia, pero que marcan puntos de cambio, de viraje, una relación, ¿no? Un cierto anudamiento entre el deseo y la satisfacción. Dejo acá mis sueños para seguir trabajándolos, eran como gráficos de lo que me habían surgido cuando estaba intentando ver por dónde iba la estafa. La clínica analítica es lo que se dice en un psicoanálisis, pero cualquier dicho no es decir entonces que importe en lo real, decir que toque el cuerpo, ese decir es el que en todo caso importa. Importa ya que si lo real queda por fuera, el psicoanálisis, como decíamos, podría devenir en una estafa. Abro comillas, Lacan dice, solo nos interesamos fácilmente en los síntomas y lo que nos interesa es cómo con el bla bla, con nuestro propio bla bla, es decir, con el uso de ciertas palabras, llegamos. Dice que llegamos incluso a vomitar, que es con palabras que eso se resuelve. No cualquiera, sino aquellas que tocan el afecto, que tocan lo real. Colette Soler, en su libro Retorno a la función de la palabra, menciona que el sujeto supuesto saber es un señuelo. Se trata de un acto de comprometer a alguien en un análisis, un acto que inicialmente sostiene un señuelo, cuya falacia el analista conoce. Entonces, ¿no es un engaño o incluso una estafa?, se pregunta. Y sostiene que para que el analista no sirva al Dios engañoso, hace falta que los análisis vayan hasta la falla de esa suposición, hasta que se asegure de saber que existe el inconsciente irreductible, y en este caso es mucho más que una creencia. El desciframiento atestigua que no hay acceso vía el análisis a saber del inconsciente, pero sí podemos atrapar trozos, pedazos, ¿no? Colette dice también en este libro trozos, trazos, que si bien no se escuchan con las orejas, sí pueden ser leídos. Uno, por cierto, escucha los significantes de la cadena del sujeto, pero aquellos del inconsciente que uno no puede asir se manifiestan en los trazos escritos que dejan y se leen. El psicoanálisis como una estafa es contrario al deseo del analista como despertar. Deseo que es difícil sostenerse en el trabajo junto a otros. Saber hacer con lo material que nos habita, sirviéndonos de la estafa del significante, es lo que nos permite desembrollar
el síntoma propio de la práctica analítica. Y para esto serán necesarios los caminamientos, los adormecimientos y los tapones de cera. Les dejo una última imagen, que ahí si Pedro la puede compartir. Ay, se me olvidó tu imagen. No, pero ya la recuperé rapidito. Bueno, Segundito. Pues rápido. Ya la estoy abriendo acá. ay, me quedó más corto de lo acordado, Pedro, perdón. Mm, no te preocupes. Segundito. Ah, que no se ha abierto la imagen. Ya, aquí está. Mm, ok, voy a compartir pantalla. Un momentico, ¿dónde está compartir pantalla? Aquí está. Ahí la ve. No, ahí sí. Nada, esta era una imagen de Tute, que es, bueno, un humorista argentino. Bueno, imágenes que me parecían relacionadas con lo que quería transmitir. Y esta última ¿Quieres frase. decir algo sobre alguna de las imágenes? La verdad que sobre todo la del medio, cuando la había buscado, me parecía muy ese hilito, ¿no? De la interpretación, del desembrollarse, del embrollamiento necesario para que alguien inicie un análisis, ¿no? Y los caminos necesarios. Entonces me parecían como gráficas de eso, ¿no? De esos embrollos de la palabra, del sentido y del vacío también, ¿no? De la última imagen Mm, de la nada, agujereada ahí. ok, Por eso decía, se trata de provocar en los demás el saber hacer allí, es decir, desembrollarse en ese mundo que no es para nada un mundo de representaciones, sino un mundo de la estafa. ok. Bueno, me hicieron muchas gracias por las imágenes. La primera es interesante, una lectura pues, de esa primera imagen, la de la izquierda, porque el analista ahí supuestamente está viendo, por así decirlo, el reverso del bla, bla, bla del analizante. En el segundo, pues no, la verdad es que ahí se exageró. Dibujó prácticamente una madera. Y bueno, el tercero, pues me hizo reír mucho eso de pensar en algo vacío. Bueno, en el bla, bla, bla de la palabra vacía, pues es una representación en la cual hay que buscar algo de la palabra plena y hay que asomarse pues, a eso. Bien, ya puedo dejar de compartir. Sí, sí, por supuesto. Ok, entonces con la mecánica que hemos establecido, eh, primero vamos a hacer la interlocución, que hoy la voy a hacer yo, y luego pues abriremos el debate con la sala. Am, eh, bien, veamos. Un momentito, por favor. Ok.
del, del texto de Julieta, algo que me gusta mucho es la frescura, ¿no? Su honestidad, pues, al compartir con nosotros ese sentimiento eh, de, de la estafa, de no saber, de estar completa, ¿no? Me recuerda muy lejanamente a alguien, a un paciente de Cris, al hombre de los sesos frescos, pero no por ti, me recuerda por mí porque yo vivo pensando que estoy plagiando a alguien. Pero en mi caso no hay nada de frescura, pues ya a mis años ya no hay nada fresco. Pero bueno, me encantó eso, Julieta, y pues agradezco mucho pues, que compartas eso, que está muy en línea con el espíritu que hemos querido establecer en el seminario de frescura, de poner en juego lo subjetivo, de colocarnos como analizantes y alejarnos todo lo posible del discurso universitario. Ok, entonces voy a hacer algo similar a como hice con Jorge Escobar, eh, que voy a separarlo en dos intervenciones breves para que no se acumulen muchos comentarios o preguntas de mi parte. Eh, a ver, el significante mismo, este es un comentario simplemente, ¿no? Está un poco en línea con esta clase 6 del seminario 24 que nos copiaste. Por cierto, Juan José Carlos López nos compartió un PDF excelente porque ese se puede subrayar y todo. Gracias, José Carlos. Bueno, dice ahí pues que el S1 siempre promete un S2, una manera pues muy resumida de decirlo, pues. Y en ese sentido pues el significante siempre pues hay una especie de estafa en el significante porque promete sentido. Si el psicoanálisis se alinea con eso, pasa a ser una estafa. Es una de las formas en que el psicoanálisis puede colocarse del lado de la estafa. Dicho sea de paso, dejando de lado lo real. Ese es simplemente un comentario. Si tú quieres ampliar algo, bienvenida. Voy al punto del semblante, en donde lo que tú decías, uh, que el semblante no basta para sostener la posición. De nuevo va en línea con esa honestidad tuya mostrada, ¿no? Es de tu sentir que con el semblante que creabas, ayudado siempre por el analizante, porque a la final de cuentas es el analizante el que pone la transferencia y es el analizante el que pone, el que dictamina, vamos a decirlo así, el sujeto supuesto saber. Entonces, pero eso entonces del lado tuyo, del lado de tu honestidad. Del lado del analizante, no de tu analizante, sino en general del analizante, muchas veces eh, el semblante que recibe o que se hace del analista lo puede mantener en análisis por muchos años sin que necesariamente haya un avance analítico. Hablo por mi propia experiencia en algunos de los tramos de análisis que hice y hablo también observando, digamos, algunos uh, análisis que han durado muchísimos años y que no dan como muestra pues de que haya habido, caramba, una formulación del fantasma, un acercamiento a atravesarlo, cambios en el síntoma, cosas así. Y tiene que ver con eso que a veces yo he dicho, otros también a veces lo dicen, pero yo lo he dicho acá, que es que hay analistas que no se dejan destituir. Hay analistas que se colocan extrañamente, pues como en un discurso universitario y ensayan el mudo y no se dejan destituir, pues son puros semblantes. Y eso pues es otro tipo de estafa, una estafa muy grosera, no la estafa sutil
de la que tú hablas, de la que habla Lacan en el seminario 24, sino una burda estafa de otro tipo y que es lamentablemente más común de lo que debería. Bueno, eso es, te pido ahí cualquier comentario que tú quieras hacer al respecto. Sigo. Voy con lo de la no autorización, que es algo que tú hablas allí, que a veces sentías que era insuficiente. Lo sentías tanto en tu práctica analítica como en tu labor docente. Y decía, pues, que es algo que iba más allá de la no autorización. Entiendo yo que va más allá de lo que pueda quedar de parte del analista de autorizarse o no. En lo que yo estoy de acuerdo, pero es como lo entiendo. Y bueno, sí, es algo estructural del psicoanálisis, que lo podríamos resumir en la frase de Freud del psicoanálisis como una profesión imposible y de Lacan del psicoanálisis que siendo como algo intransmisible. Bueno, dejo ahí entonces esta primera parte, dejo para que comentes y luego entonces voy para las otras tres para que no se acumulen muchas. ¿Okay? Puedes hablar, Julieta. Vale, gracias, Pedro. Sí, me parece que esto justo de lo del semblante no bastaba, está en relación con esto de la autorización, porque siento que no basta autorizarse a sí mismo, ¿no? Como que hace falta otros pasos más para ocupar ese lugar de desecho, de objeto A, de causa, ¿no? Como lo podamos pensar y teorizar. Entonces me parece que lo del semblante pasa por ahí, porque no basta con la autorización o con la dificultad para autorizarse, ¿no? O que haya sido una demora en la autorización a, bueno, a cuando uno se nombra analista practicante, analista o como pueda nombrarse y como pueda ejercer su práctica, ¿no? Entonces me parece como que no alcanzaba con eso, ¿no? Que había que ir un poco más allá, que había que encontrarse y que habría que experimentar, ¿no? Me parece que ahí hay una parte donde yo digo, no alcanza con creer en el inconsciente, ¿no? Sino haber podido experimentar esas marcas o eso que se toca en un análisis, ¿no? Entonces me parece que, que el semblante no basta, tiene que ver con eso, ¿no? Y con el no como sí, ¿no? El hacer un como sí, ¿no? El muerto, por así decirlo, ¿no? Sino, bueno, con llegar a esos puntos, que no sé si, bueno, esto es para debate, no lo tengo resuelto, es de atrevida, nomás que lo digo acá, pero me parece que no basta con solo, que no solo se logre con el fin de análisis, ¿no? Sino con pases necesarios a lo largo de un análisis de ese encuentro con eso, bueno, con esas marcas del horror. Ok, bueno, fíjate, adelanto ahí de lo que, perdón, ¿ibas a comentar algo más? No, te escucho. Ok, ajá. Fíjate, de lo que tú acabas de decir, un momentito, lo que tú acabas de decir, adelantas a otro comentario. Fíjate que tú mencionaste lo de el analista practicante, cosa que yo la he mencionado acá. Y a ver, ¿cómo funciona lo de la analista practicante? Alguien, miembro de los foros, en un momento determinado solicita eh, ser miembro de escuela. Y si es aceptado, bueno, eso le permite colocarse, si así lo desea, presentarse como analista practicante. ¿Okay? Y muchos de los miembros de escuela están todavía en análisis, no han terminado su análisis, por lo cual uno
es difícil pensar que como que el deseo del analista ya esté presente en la mayoría de los casos, digamos así. No podríamos decir que no habiendo atravesado el fantasma, fácilmente puede responder fantasmáticamente a un analizante más fácilmente que si ya lo hubiese atravesado. No podríamos decir como que ya podría haber llegado a una etapa, a un grado de poder, de saber hacer con el sí. Sin embargo, la escuela pues propicia eso. A ver, para ver cómo lo digo, que no suene tan feo, porque es delicado. No sé, bueno, acudo pues a que ustedes me ayuden, pues, que saben que yo no soy malintencionado. Pero es que yo me pregunto si la escuela haciendo eso, por las razones que sea, no propicia un poco el que haya algo como una estafa analítica, propiciando eso de que se presente como analista cuando difícilmente han llegado pues a la etapa de autorizarse desde el análisis. Bueno, es un punto delicado, pero estas cosas pues hay que hablar. Pues. Ok, agrego lo que tenía anotado ya. Fíjate, yo, bueno, yo conversé con Julieta, lo mismo que con Jorge y con todos los presentadores invitados antes, y le adelanté la mayor parte de las cosas que iba a decir. Una es con relación al discurso capitalista, que tú mencionabas que estas dificultades pues, de la práctica analítica, yo las extendería, pues que en general pues, el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis lacaniano, es extremadamente complejo en comparación con otras corrientes psicológicas, con corrientes psicológicas, pues para no ponerle otras. Y esa, pues yo diría, pues que es la razón fundamental. Es más fácil aprenderse otras cosas y hacer encuestas y correr instrumentos de medición y cosas así que el psicoanálisis lacaniano. Pero lo que me llama la atención, yo te lo decía cuando conversamos el sábado, que no lo veía por qué vincularlo con el discurso capitalista. Yo no soy amigo del discurso psicoanalista, tampoco soy enemigo del discurso capitalista. El psicoanálisis surgió pues en el discurso capitalista. Pero bueno, si estuviéramos en una situación donde operara una dictadura, vamos a decir así, pues esas otras corrientes perfectamente se pueden asociar al discurso que está imperante. Yo no lo veo relacionado con el discurso capitalista. Bueno, yo me adelanto un poco a lo que tú me dijiste, pero me voy a decir, quiero decir, por ejemplo, si lo que impera es el discurso universitario, bueno, el discurso universitario promete pues una verdad para todo. Pues. Y la ciencia y la medicina, por decir algo ahí, para tocar algo de la fibra de Jorge, bueno, promete cualquier cosa, pues, y la psicología va en línea con eso. Ajá. Mm, Lo siguiente, y lo dejo ahí más adelante en el debate, agregaré otras cosas, con relación al deseo del analista, ¿no? Que es una expresión bastante compleja. Te quería pedir que digas un poco cómo entiendes tú el deseo del analista y sobre todo cómo lo experimentas tú, cómo lo vives tú. Tomando en cuenta que, por ejemplo, el deseo del analista no es el deseo de ser psicoanalista, cosa que Lacan lo dice explícitamente, ¿no? Bueno, te iba a hablar de los sueños, pero como ya me he extendido, voy a dejarlo hasta allí y entonces lo digo más adelante. Entonces responde Julieta. Bueno. Bueno, lo del discurso capitalista en realidad era, yo ahí pongo de que muchas veces esto propicia a la búsqueda ¿no? de otras terapias más acorde al discurso capitalista en el sentido de esta promesa
de rapidez, de utilidad, ¿no? De biodecodificación, de constelación, ¿no? Más acorde en ese sentido al discurso capitalista, ¿no? Como una posición en contra de, ¿no? La habitamos los discursos en distintos momentos, de distintas formas, ¿no? En relación a eso era lo del discurso capitalista, como a algo que no acepta la castración, que no acepta el límite, que gira en redondo. Entonces, bueno, que puede estar más, que no, bueno, distinto al discurso analista, ¿no? Esa era la aclaración. Y lo del deseo del analista, la verdad que yo siempre digo que lo del deseo del analista, eh, en primer lugar, me parece que hay algo que, esto que me preguntas a mí, que yo he encontrado y que creo que por eso también lo hilé con mi sueño de no poder cortar, de algo, en relación al fin, ¿no? Colette lo nombra así muy clarito, dice, un fin de análisis tiene que ver con dejar de satisfacerse del desciframiento, ¿no? Y encontrar empezar a descifrar en otros, ya no en mí, su vida, su historia, sus rollos, ¿no? Me parece que cuando que para mí ha sido posterior a la destitución de mi analista, ¿no? Después después de eso, costaba seguir, dejar de disfrutar del desciframiento. No sé cómo mencionarlo muy teóricamente, disculpen mi, No, mejor si no lo haces teóricamente, sino pero tratando de me poner parece que hay palabras a lo que tú algo, experimentas. claro, y por eso esto del sentido me ha impactado tanto cuando lo encontré, ¿no? Porque cuando eso, de dejar de gozar del sentido, ¿no? De una cosita más, algo más, un poquito más, un sentido nuevo, ¿no? Me parece que cuando algo de esa satisfacción cayó, yo me encontré con el de ser analista. Y una pregunta que vos me habías hecho el sábado, Pedro, que me dejó pensando, pero yo ahí en un momento digo, deseo que es difícil sostener sin otros, porque yo sí siento que en algún punto la escuela le ha puesto un nombre a ese deseo que yo encontré en mi análisis. Que quizás que si yo no transitaba por la escuela, no sabía que ese deseo se llamaba deseo de analista, ponele, ¿no? Sino era otro, porque bueno, es una construcción teórica, sostengo, creo, ¿no? Y entonces, bueno, siento eso, que para mí, por eso este tema me atrapó tanto, porque siento que cuando yo he podido poner fin a satisfacerme del desciframiento, bueno, empecé a satisfacerme del desciframiento de los otros. Y algo de eso lo relaciono con el deseo de analista, ¿no? O mi deseo de analista, no quiero generalizar porque no estoy segura de si es así, pero bueno, eso es lo que puedo responderte de eso. Ok, ok. Fíjate, agrego, a ver, lo que habíamos hablado con los sueños, que quizás después es más divertido. Bueno, toca algo personal. Yo le decía a Julieta que los dos sueños están como muy claros, la interpretación que hace. Como que no requieren ingeniárselas, pues, porque están ahí, pues, como demasiado claros. Entonces, bueno, y la interpretación que tú haces después, cómo lo pones en juego en tu práctica, pues demuestra que sí, que era una interpretación, que efectivamente era una interpretación, pero están tan claros que yo me preguntaba, pero bueno, ¿no habrá algo más allí? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien más? Ok. Si no habría algo más allí. Yo te mencionaba, bueno, como cualquier significante, si quieres decir, pero te mencionaba, pues en nuestra conversación del sábado, te mencionaba que ahí estaba el significante sucio. ¿Ve? Que se refiere ahí, en lo que es evidente, se refiere a la oreja, pero el significante sucio, pues
es un significante poderoso para muchísimas personas. Está lo sucio moralmente, lo sucio físico, lo sucio sexualmente. Dije ese por decir cualquiera. En realidad la reflexión es si en esos sueños que están como demasiado claros, no habrá o no se podría encontrar otra cosa. Si tú quieres decirla, porque ya entra pues en lo muy íntimo. Me atrevo a la pregunta, pues porque está en línea de lo que aquí hablamos de ponernos en posición analizante en la medida que cada cual quiera y pueda, pues. Sí, bueno, seguramente que tiene un montón de cosas. Quizás yo los traía simplemente porque en realidad sí me habían parecido muy figurativos. Por lo general, bueno, han sido sueños muy cortos también, ¿no? Y que bueno, sí me han llevado, por eso digo, a múltiples lugares y sí a, no sé, hay un punto en donde yo digo hacerse cargo de lo que uno desea, ¿no? A veces el deseo con el querer, yo siempre tengo ahí mi duda, si van o no de la mano. Entonces, me parece que mis sueños han sido como, en mí, como un cachetazo, diría yo. No sé cómo describirlo, ¿no? Pero como un cachetazo de, es ahí, es por ahí, ¿no? Este, pero bueno, no sé, no son en nivel testimonial, no estoy dando un testimonio. Mm, Simplemente era para graficarlo. bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar al debate abierto. Tiene la palabra Rité Sebasco y después Carmen Nieto. Adelante, Rité. Si puedo hablar, porque estoy con mucha gripe. Muchas gracias, porque me encantó la intervención. Bueno, me encantó, me gustó mucho. Lo de la impostura me parece fundamental, porque creo que cualquier persona ha pasado por eso. Forzosamente se pasa por esa sensación de impostura, puesto que el analista, uno no se puede identificar con el analista. Me parece interesante lo que ha planteado. Qué difícil hablar. Me parece interesante lo que has planteado, Pedro Pablo, como interrogante sobre si la escuela propicia algo al declararse, digamos, un analista practicante. Uno se fija con una identificación que no existe. Por eso que el sentimiento de impostura me parece absolutamente... Rité, por favor, acércate al micrófono. Es que no creo que sea el micrófono, sino que sea mi falta de voz. Pero yo estoy escuchando claramente. Sí, Ahora se- lo veo mejor. Bueno, voy a ser muy breve. Voy a ser muy breve. Digo algo de que el sentimiento de impostura es algo que corresponde al sentimiento de identidad, de identificación, no de identidad, de identificación. Entonces, cualquier declaración que uno hace como soy analista es portador de una impostura. Ahí lo digo así, radicalmente. Después me llamó la atención otras cosas, pero bueno, voy a ser breve. Me llama la atención, pero que interpeles ¿cómo se llama? La muchacha que intervino, que estuvo muy bien. Julieta. A Julieta, diciéndole que diga qué es lo que ella piensa del deseo de analista, qué sería el deseo de analista para ella. Yo creo que es una pregunta que pondría en cuestión. Creo que nunca pediría a nadie esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque justamente hay una opacidad que el sujeto no sabe respecto de eso. Si no, no se hubiera inventado, por lo menos. Lacan no hubiera inventado un dispositivo tan sofisticado como el PASE si se pudiera responder, si el sujeto pudiera responder a eso. O sea que ese deseo del analista es opaco para el sujeto directamente. A lo sumo a través de su decir, lo puede hacer escuchar en otro lado, ¿no? En el dispositivo. Pero no hay sujeto que pueda decir.
mi deseo de analista es esto, o si mi deseo de ser analista, como decías tú, digamos, antes del pasaje, sino como, bueno, deseo ser analista, como hubiera deseado ser, no sé, cualquier otra cosa, con cualquier otro deseo. No sé si me explico. Entonces me parece una pregunta a pensar. Entonces, no sé si me... No para contestarla, sino para... pongo en cuestión la pregunta. Bueno, después hay muchas cosas que me llamaron muy bien la atención, pero igual no puedo hablar mucho, pero me parece muy importante la cuestión de cuando Lacan habla de la estafa, eso el término estafa lo usó en París y poco antes usó el término de chique en Bélgica, que es mucho más suave que el de estafa. El término con la misma idea. Con el término de chique justamente hacía más alusión a la dimensión de semblante, no tanto a la dimensión de estafa, sino a la dimensión de semblante. Perdón, Rite, ¿cuál sería el otro El término que... término es chique, Ah, Chique, acento. No me pidas la referencia ahora porque no la tengo en la cabeza, pero creo que está en el paso a paso, creo que lo cito, pero si no tendría que buscarla. Porque él hace dos conferencias, una en Bélgica, donde habla de chique, y en cambio en París es más duro, digamos, y usa el término estafa. Entonces me parece interesante ver este juego entre chique por un lado y estafa por el otro. Evidentemente, con los belgas fue más suave, porque no es lo mismo decir el psicoanálisis es un chique, o sea que es un discurso que no sale del semblante, ¿eh? Un discurso que no sale del semblante, como es el título de un seminario, que decir es una estafa, que tiene una connotación más canallesca. Bueno, en mi caso, pues no puedo hablar más. Ok, bueno, gracias, Rite. Carmen Nieto y luego Sebastián Sánchez. Hola, Julieta, muchísimas gracias, Julieta López, por tu intervención. Tenía mucho, hoy no podía casi entrar porque tenía otros asuntos, pero el título me tiró tanto que dije, me la tengo que organizar para participar. Entonces, verás, la estafa, ¿no? De la que hablas. Yo estoy ahora mismo en un cártel sobre el final de análisis y el pase, donde justamente hablábamos de la trampa de la transferencia, porque es verdad que uno entra en análisis con la trampa de la transferencia, el sujeto supuesto saber y la trampa de la transferencia. Pero todos hemos concluido, bendita trampa de la transferencia, porque nos ha permitido a todos llegar a un lugar al que nunca hubiéramos llegado sin esa trampa. Rite Cebasco lo acaba de decir. Hay algo oscuro en cada uno que si no te analizas no lo puedes desenredar. ¿Mm? Y la trampa de la transferencia lo permite. Pero el otro día participó Camila Vidal en nuestro foro de Madrid, que fue nominada AE, o sea, una AE, y no paró de recordar que somos sujetos del olvido de lo que hemos alcanzado. Es decir, tú eres AE, pero por eso eres AE 3 años, porque la psique de la que hablaba Rite, tiende al olvido.
al olvido de donde tienes que estar, al olvido de la posición de psicoanalista. Entonces, ser AE es un testimonio necesario, pero no es una garantía tampoco, decía. ¿Mm? Hay que renovar constantemente las nominaciones de los AE. Y entonces, yo me voy a venir un poquito a España, perdonadme, porque es donde me desenvuelvo, ¿no? Y entonces nos preguntábamos, ¿y por qué hay tan pocas peticiones de pase en España? ¿Mm? Y a mí esto fue en la comida, no fue formalmente en una ponencia, ¿vale? Entonces yo recordé que Lacan, ya en la proposición del 9 de octubre del 67, hablaba de la cooptación, es decir, de el escoramiento. Tuve que recordar el, en fin, el Círculo de Viena con Freud, el Instituto de Berlín, donde surgió la IPA, a la que perteneció Lacan, y que Lacan se marcha de ahí. ¿No? Además, le hacen bastantes desplantes, bastantes feos. Se va a ver los Juegos de Berlín. Ahora en mayo nos vamos a ver los Juegos de París. Y habla de la cooptación, que es del abuso que se hace de la trampa de la transferencia. La trampa de la transferencia es necesaria, pero cuando tú llegas a un final de análisis, si en lugar de dirigirte al pase, te diriges, ¿cómo llamarlo? Hacia pensar que solo tú has entendido el psicoanálisis y que a las nuevas generaciones los tienes que vectorizar hacia ti, crear un vórtice hacia ti, ahí sí hay una estafa. Y la cooptación es endémica en la historia del psicoanálisis. Es decir, lo íbamos razonando. Es que tenemos escisiones constantemente, constantemente. Cada cierto tiempo hay una escisión. Se divide la escuela, una se queda por ahí y se crea otra nueva. Pasa el tiempo, se divide la escuela, una se queda por ahí y se crea otra nueva. Entonces, la cooptación no es que sea un delito, es algo endémico en el psicoanálisis, algo intrínseco, estructural del psicoanálisis. ¿Eh? Y al mismo tiempo, algo de lo que hay que separarse según la enseñanza de Lacan. Pero la cooptación, que es el pensar que tú eres dueño del verdadero pensamiento del psicoanálisis y que todo el que se quiera psicoanalizar solo se puede psicoanalizar contigo si no lo está haciendo mal. Esta es la cooptación. Es casi una estructura piramidal, ¿vale? Nosotros somos los buenos. Y tenéis que venir hacia este lugar. Si vais a otro, no estáis haciendo psicoanálisis. Y bueno, pues ahí tendríamos un psicoanálisis de capitalismo puro y duro, de estructura piramidal y de empresa, y no de un psicoanálisis que se dirige hacia el pase. Ahí estamos. Entonces me ha gustado mucho tu intervención
porque que justamente en España la escuela se está escorando hacia la cooptación y no hay demandas de pase. Y es Ok. bueno hablar de esto, no es una estafa. Yo creo que es un problema estructural del psicoanálisis mismo. Freud Perdón, Carmen, nunca perdón. intentó estafar a ningún paciente. Un momento, perdona. Por Freud favor, nunca intentó estafar a ningún paciente. Sin embargo, Carmen, por favor, abrevia. Perdón, eh, debes activar el micrófono, Carmen. Estás con el micrófono desactivado, Carmen, no te escuchamos. Así como que le está fallando, decía desde el comienzo, ¿no? Ahí que el está. significante estafa, que no me parece el más adecuado, sí que tiene un peso, no me parece el más adecuado, no es una estafa. No, no es así. Hay algo endémico en el psicoanálisis que tenemos que luchar entre todos los que lo hemos recorrido para colocar otros, encontrar otros. No es una estafa, pero sí que tiene un peso. Y sería bueno que nos pusiéramos a trabajar en encontrar otro significante. Ya Ok, está. bien. Gracias. Bien, no sé, Julieta, si quieres comentar algo de estas dos intervenciones y luego damos paso a Constanza y a Sebastián, que tienen, Sebastián se te bajó la mano, eso fue porque hablaste ahorita, pero bueno, yo lo tengo anotado, no hay problema. No, no, por mí está bien, porque en comentario le agradezco. Ok, Constanza, Estaba Sebastián primero. ¿Querés hablar, Sebastián? Tenía Sebastián, primero adelante, la Sebastián, sí es luego. correcto, gracias, Constanza. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, primero agradecer a Julieta porque el trabajo está muy, muy interesante, me gustó mucho. Y quería comentar algo que me pareció muy interesante del trabajo respecto a esta sensación que tenías de ser estafadora y que me parecía muy interesante porque pienso que esa sensación, ese pensamiento de ser un estafador, en lo que entiendo, como que te empuja a ir más allá de de ese lugar y eso a mí me gustó mucho porque finalmente, eh, por la estructura que el análisis tiene, parece que ese lugar de estafador solo lo puede quitar el analizante en el punto en el que él hace el pase. El pase no en el sentido del dispositivo de escuela, sino en el sentido del momento lógico que coincidiría, digamos, con el final. Entonces, cuando el analizante hace ese momento de este pase, y él obtiene algo más que la estafa que el sentido está produciendo, entonces se quita ese peso de estafador sobre el analista, digamos, ¿no? Entonces, digamos que ese peso que carga el analista de ser un estafador solo puede ser quitado por los analizantes que logran hacer o llegar a ese momento. Lo que no implica que no es justamente para todos los analizantes, como decíamos la vez pasada, y que hace que el analista inevitablemente, por la estructura de la operación, quede en ese lugar de estafador para muchos y durante un cierto tiempo, etcétera. Entonces, eso simultáneamente me llevaba a pensar en esta pregunta que tenía Pedro Pablo respecto a la escuela y justamente pensaba de lo difícil que es justamente quitar como ese problema precisamente de aquellos que se dicen analizantes de la escuela, perdón, analista practicante, porque justamente, digamos, hace parte de la operación del psicoanálisis mismo clínico
y por lo tanto en la escuela, que hayan los que están en esta situación de relación al sujeto supuesto saber, digamos, bajo el efecto de la estafa y del engaño que produce el saber y la satisfacción con el saber que decías, Julieta, pero digamos que de alguna manera se espera que haya algo más que eso, ¿no? Que haya quienes no se queden ahí y puedan entonces pasar. Pero entonces, si se quita esa posibilidad, digamos que solo los que sean analistas practicantes sean los que han hecho el pase, volvemos otra vez al problema del asunto de la garantía que hablábamos también la vez pasada, ¿no? Entonces, es como una cosa que se vuelve muy difícil de resolver y solucionar, y que vuelve sobre este asunto de que hay algo muy solitario del camino de cada quien en la búsqueda de esa contingencia de lo real o de ese pase, y que justamente nadie más puede garantizar, ¿no? A propósito de la cooptación. Entonces, nadie, ni siquiera una podría garantizar que, digamos, siguiéndolo, hubiera pase. Entonces ahí hay como algo muy solitario, muy de la experiencia singular y de la contingencia, y eso se escapa de las manos de lo que la escuela puede garantizar, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y una pregunta que tenía para Julieta es que hubo un momento de tu presentación, no sé si lo escuché bien, donde decías que el deseo del analista es difícil de soportar en el trabajo con otros, como si el estar con otros lo hiciera más complejo, pero no sé si lo entendí bien. Esa No, es al la... contrario. Julieta, acláralo. Claro, era el contrario, que el deseo del analista lo entendía como difícil de sostener o eh, si no es junto a otros también, digamos, ¿no? Me parece que ahí es donde entiendo la escuela, en donde eso dispersos dispare, hagamos colectivo, ¿no? Porque me parece que hay algo de esto que dice Sebastián, me parece ya interesante, ¿no? De esa necesaria soledad, ¿no? Que después, bueno, hace lazo también. Quizá no sé si es eso, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿qué es lo que hace lazo en una escuela, ¿no? O desde dónde se hace el lazo, ¿no? Pero por lo menos en lo personal yo siento que cuando he dejado de buscar garantías, he podido ingresar en la escuela, ¿no? Porque he estado como 10 años siendo parte del foro sin pedir ingresar a la escuela, y cuando me parece que cuando, bueno, hay algo de que la garantía de que no existe, ¿no? He pedido el ingreso a la escuela, etcétera, y me parece que, bueno, que hay cierta garantía de lazo, por lo menos, ¿no? Que nos pone a trabajar. Entonces, creo que eso, ¿no? Eso era lo que decía. Ok. Constanza. Bueno, gracias Julieta, Pedro, Pablo y a Carmen, Rité, Sebastián, que van enriqueciendo. Eh, eh, Gracias, Julieta, comparto que siempre es agradable tu frescura y tu forma de decir particular las cosas, que eso renueva, que no es una repetición de lo mismo, sino que vos, ¿no? lo transmitís con tus palabras. Pensaba, no era la pregunta, pero en función a las últimas intervenciones, pensaba si esta idea de que, bueno, por haber llegado al final de análisis o esto de la cooptación, no es la idea un poco, no sé, fálica, que se aleja del discurso analítico, que sería yo tengo el saber. Había un dibujo que era, ¿no? Y bueno, no sé, me parece que desde el discurso analítico y la posición no sería que yo tengo el saber para todos, vengan, síganme, que justamente si uno, este atravesamiento del análisis permite saber que uno ha desembrollado lo propio, y que caso a caso acompañará ese punto, pero que no se trataría de un tener del lado fálico, sino a la inversa, de algo que descompleta, que
¿no? De agujerea. Y que, ¿no? Bueno, eso, me quedaba pensando. Y me parece interesante, Juli, te quería compartir, de ahí te hago una pregunta, cómo desde el inicio vas planteando, bueno, ¿no? Primero este título, que es verdad, a mí yo la he escuchado muchas veces, la expresión, ¿no? Si es una estafa, el psicoanálisis siempre ahí impacta, hace que uno se pare, y es como muy interesante, porque creo que las primeras palabras que decís, bueno, sería una estafa, pero ojo, ¿no? Se trata de esa dirección de, ¿no? De caer, de pegarle justo el significante que permitiría cierta salida del sentido. Eh, y, y después creo que has repetido, bueno, varias veces, o lo he entendido así, sería como al inicio, si uno no ha atravesado, esto te pregunto, porque vos decís, no es del orden de la creencia, no es posible una transmisión en el orden de una creencia, eh, sino del orden de una experiencia. Solo si uno ha experimentado esa salida y que con las palabras es posible salirse del sentido, ahí uno podría pararse de otro modo, algo así. Bueno, esa es, ¿no? La pregunta. Y la otra, si podrías decir algo más, creo que te escucho 2 veces decir que habría, por un lado, estaría el fin de análisis y referís que ha habido como un tiempo después en donde hacerse cargo de este deseo. Entonces sería como un momento posterior, donde hay una cosa del fin de análisis y después un momento distinto, donde asumir lo que uno ha encontrado o elegir o decidir o querer, creo que has dicho, algo así. Si podés hablar un poquito más de eso. Gracias, Julieta. Ok, si quiere comenta, Julieta. Bueno, gracias Coco y Sebastián por la pregunta. No me acuerdo si dije eso del fin, pero no ha sido así. Yo creo, más que encontrar, yo lo siento como nombrar, ¿no? Como yo siento que antes del fin he podido nombrar algo de ese deseo, o ponerle un nombre, ¿no? No sé si nombrar, pero sí ponerle un nombre, de saber que eso era o iba por ahí. Y después, ¿no? Me parecía que esto, ¿no? Que decís al principio, Coco, esto, porque me parece que el desafío es cómo la impostura no lleva a la canallada, ¿no? Que es como, bueno, si nos quedamos, hay una impostura necesaria. A mí el acá me parece muy provocador cuando dice la estafa analítica, porque en realidad es como está, ¿no? En este seminario, que para mí también ha sido muy provocador leerlo, ¿no? Con lo que uno puede entender también. Pero me parece que está diciendo eso, bueno, dejen de llevar los análisis por lo simbólico, ¿no? Dejen de estar ahí dándole vuelta al sentido, ¿no? Muchacho, la cosa va por otra cosa, por otro lado, ¿no? Me parece que con eso nos dice, bueno, son unos estafadores, podemos caer en una estafa. Me parece que esa parte de Lacan a mí me genera mucha transferencia cuando leo sus escritos, sus seminarios, porque va por ahí, va por decir, bueno, hay una impostura necesaria, hay una estafa necesaria del sentido, pero bueno, ojo, ¿no? Ojo que si nos quedamos con esta primera etapa transferencial, bueno, el psicoanálisis puede devenir una estafa, ¿no? Y ahí no hay garantía ni porque, ¿no? Aunque esté en la escuela, no escuela, ¿no? O estés en análisis o no en análisis, ¿no? Me parece que eso, después uno eso, bueno, la palabra nos lleva, me imagino que a cada uno por múltiples lugares, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso, con esa provocación de decirnos, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos parados? ¿Hasta cuándo? También, ¿no? Y también el fin, también me parece que es algo que nuestra escuela sostiene, hay un fin, ¿no? Y también como analistas de trabajar en eso, ¿no? En decir, bueno, el análisis, ojo, que podemos ser estafadores, no en el sentido bueno, si podemos decir un sentido bueno o malo de la palabra, pero
haciendo esto mismo podemos llegar a la estafa, ¿no? Si no estamos advertidos de ese inconsciente real, irreductible, de eso, ¿no? De llevar los análisis, ¿no? Cuántas más interpretaciones, bueno, me parece que pone en jaque todo, ¿no? Dejen de interpretar por ahí, dejen de, ¿no? Busquen otra cosa. Entonces me parece que ese Lacan provocador es lo que, bueno, lo que nos tiene que mantener como despiertos, por así decirlo, ¿no? Atenti, ¿no? Ok, fíjate que en esto, otra faceta de la estafa, en este caso, a ver, desde el positivismo, específicamente desde la psicología conductista o cognitiva conductual, se acusa, se le busca pues como es una psicología basada en, en evidencias, ¿no? Pero es interesante pues porque eso sí es una estafa, pero no sé cómo llamar, masiva, pues, masiva, masiva. Recuerdo, confirme, ya va, es que me están saliendo unos mensajes extraños acá. Em, Porque precisamente lo esencial del ser humano pues no es sujeto a evidencia. Me acuerdo una caricatura, no sé si era del mismo Tute o una vieja caricatura de Quino, en donde, no creo que era de Tute, en donde Mabel, creo, o ellos tienen un personaje, el varón le pregunta, bueno, uno de los dos le pregunta al otro, a la pareja, tú me amas. Y el otro le dice, no hay evidencia científica de eso, pues, que refleja pues un poco, pues, en general la tontería y la idiotez del cientificismo. Lo que pasa es que al pensar, pues, que hay tantos gobiernos, pues, que compran eso, pues, bien vendido, por supuesto, por los gremios profesionales, pues entonces ya no es una idiotez, pues, tan inofensiva. Mira, aprovecho de comentar, antes de dar de nuevo la palabra, sobre el deseo del analista, lo que comentaba Rité. Pero, a ver, Lacan intentó de diversas maneras precisar un poco lo que él llamaba el deseo del analista. Algunas veces, lo más claro que dio fue lo que no es. No es el deseo, eventual deseo de abrazar un paciente o de tomarlo en brazos y lanzarlo por la ventana. En otra parte dijo muy claramente, no es el deseo de psicoanalizar, no es eso. Otras veces intentó acercarse más, pero a la final pues no pudo atrapar. No pudo atrapar, pero lo intentó. Entonces, a veces, a ver, en cierta forma, el discurso del analista responde a una parte de eso. Responde una parte de eso, el analista colocado como semblante de objeto, una parte. El acto analítico en sí es otra manera de abordar eso esencial que está en el discurso del analista. Yo creo, fíjate, Rita, yo creo que más bien esa pregunta hay que hacer. Es decir, no hay que hacerla en el sentido de, ven acá, defíneme lo que es el deseo del analista. No, no. Pero hay que intentar, precisamente porque es opaco, hay que intentar acercarse a eso, al deseo del analista. Dicho sea de paso, tres de los que estamos acá, Jorge Escobar, Constanza, y otros dos colegas que no están acá, que ya están definidos, estamos comenzando un cartel que hemos llamado Posición del Analista, en donde tratamos de englobar precisamente el deseo del analista, discurso analítico, acto analítico, pues para trabajar eso en la mayor profundidad que pongamos. Anecdóticamente cuento que he escuchado de varios analistas. AME, no lo voy a decir cuáles son, precisamente decir cosas como que el deseo del analista es el deseo de psicoanalizar. Entonces, es algo que hace precisamente más necesario abordar eso, como uno pueda, pues dando tumbos conceptuales. Pero Carmen Nieto quiere intervenir por segunda vez y después Jorge Escobar y Rité Sebasco. Adelante, Carmen.
A ver, muy brevemente, porque estamos tratando un tema delicado que me cuesta eh, hablar de él, que por supuesto no tengo la última palabra sobre este tema, pero Julieta decía que cuando ya llegas a la pérdida del sentido de tu análisis, te queda la escuela y cómo convivir con la escuela. Y justo, Julieta, ahí está. El tema es que yo he empezado participando diciendo que pertenezco a un cártel de final de análisis y pase, ¿vale? Y estamos trabajando estos temas muy, bueno, con muchísimo. Estoy encantada. Hay 3 personas que han sido pasadores, además, y entonces dan unos testimonios que a mí me, mm, me dejan eh, mm, muda, muda, o sea, en silencio escuchándoles. Y, y todos hemos llegado a la conclusión de que, a ver, no sé qué me sale aquí, vale. Bueno, o yo quizás soy la que propone en el cártel que cuando dices bien, se acabó mi análisis, he llegado al final, pero me queda la escuela, te llevas la sorpresa de encontrarte lo que dice Julieta, que somos dispersos, disparejos, como dice Jolé Soler, ¿no? Y yo en broma hago chistes porque nos llevamos muy bien. Digo, es que te encuentras que es un cotolengo y que perteneces a un cotolengo. ¿Y qué haces cuando te das cuenta que la propia escuela en la que te quieres sostener es un cotolengo? Y nos reímos, pero todos respetamos la escuela, ¿vale? Es un chiste que yo hago. Y entonces, a mí la única salida que me queda para seguir avanzando en mi deseo de hacer el pase, que no sé si lo haré, es recordar que Lacan decía que cada uno, o sea, que bien nos haría eh, ser conscientes de que somos mortales, de que la muerte nos acontece, que no somos infinitos, porque eso mm, nos permitiría, más allá del psicoanálisis, decidir qué vida queremos hacer, qué vida queremos vivir. O sea, el recuerdo que nos hace Lacan de la muerte y de que la muerte no tiene significante en el inconsciente, que no pasa por el psicoanálisis, más que como el fantasma, se toca, pero no se reflexiona porque que no hay, o sea, no se soluciona. Nadie Carmen, puede ir, por favor, déjalo allí. paro. Eh, ¿Ok? Nadie Por puede ir a favor. un psicoanálisis y decir, por favor, si me psicoanalizo, me convierto en inmortal. Entonces, eh, el cuerpo y la muerte, yo creo que son importantes por encima de la escuela, porque en la Bueno, escuela hay un cotolengo. Ya está, paro. bien. Jorge Iván Escobar Gallo. Bueno, me sumo al agradecimiento para con Julieta por su estilo, por su brevedad, que no desdice de la calidad de su trabajo. Habría que pensar poco en la definición etimológica de la palabra estafa para poder entender el término. Y es que en principio, la estafa es pedir prestado algo con la intención de no devolverlo. ¿Qué presta el analista? El analista Perdona, presta ¿a algo de nuevo qué?
Pedir no te he prestado entendido. algo con la intención de no devolverlo. Ah, ok. Pero ¿qué presta el analista? El analista presta la suposición de saber. Porque en última instancia, el sujeto ya es un estafado por el hecho de depender del significante y del lenguaje. Él solo es supuesto en la cadena de la elaboración del inconsciente. Tu trabajo me evocó un cuento de García Márquez sobre el que yo he trabajado. García Márquez llamó ese cuento Mi Arquilo para Soñar. Está en los 12 cuentos peregrinos. Y tú me lo evocaste porque el analista presta la suposición, pero no para soñar, para despertar. Y me parece que eso introduce, ¿para despertar de qué? Para despertar del sentido, como tú lo señalaste. El sujeto, todo hablante vive dormido. De noche tiene la pantalla del sueño y de día tiene la pantalla del fantasma. Lo que un análisis busca es la extracción del objeto fantasmático para que el objeto causa, digamos, se revele. Y ese es el despertar que produce una cura. Y me parece que el sueño que tú trajiste, el sueño que llamaste con Masuka el sueño índice, lo grafica de una manera muy bella. Esta limpieza del oído, de lo sucio, de manos del analista, es lo que se hace en una cura. Extraer el objeto pulsional hasta donde se puede. No podemos vivir sin pulsión, tampoco pudimos vivir sin goce. Algo del deseo también es goce. Entonces me parece muy bello porque grafica de alguna manera la operación analítica. Cierta, digamos, deflación, cierta disminución. Algo de cera queda siempre en el oído, pero sacar la roca de la que te habló el otorrino, ese es el objeto del fantasma y que es necesario. Bueno, cuando se cae una roca, se produce un ruido que lo que produce, Lacan diría un trueno, pero evocando tu texto, pudiéramos decir, se produce un despertar. Entonces te quería agradecer el esfuerzo de tu trabajo, la belleza del sueño, porque es realmente una perla del inconsciente y me parece que es bien consistente con la reflexión que nos has traído. Ok, gracias Jorge. Antes de darle la palabra a Rite, inserto otra observación que tenía Julieta. Un momentito acá. Ajá. Bajar la mano. Tú hablas en tu texto de un anudamiento a raíz de unas notas, una cita a Marcelo Mazzuca. Hablas de un anudamiento entre deseo y satisfacción. Me gustaría que elaboraras un poquito sobre eso partiendo de que el deseo es imposible de satisfacer. Entonces, cuando puedas elaborar de eso, pero después de que Rite intervenga. Y el micro, Rite. ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, no sé si voy a intervenir mucho. Me parece bien interesante todo el debate. Bueno, interesante esa noción de estafa, esa etimología de estafa, me parece interesante. Bueno, de todas maneras, Lacan, todo eso lo dice en un contexto muy preciso, creo que Julieta lo ha aclarado también. Julieta y Constanza ambas lo han aclarado muy claramente. Muy bien. Que tiene que ver con la cuestión de la relación de lo simbólico con lo real. O sea, de la crítica a un análisis que se llevaría únicamente a la dimensión de lo simbólico. Eso es lo que él llama un estafa. Incluso llega a hablar de que en esos casos es necesario hacer un contraanálisis. Y lo teoriza, lo escribe con los nudos, bueno, importa. Pero
la estafa efectivamente es hacer del psicoanálisis una religión del sentido, ¿no es cierto? Lo podemos decir así, muy sencillamente. Y es muy difícil no hacer, digamos, del análisis una religión del sentido. ¿Hasta qué punto una escuela puede sostener, digamos, esta relación? Hablan del despertar con lo real, bien, pero el despertar a lo real es puntual. Si el real no vuelve a articularse con las otras dimensiones, sería catastrófico. Nunca se está en lo real, se está muy puntualmente. O sea que lo de despertar, sí, pero no es un despertar que nos saque del sueño el sentido. O sea que constantemente hay que estar en ese trabajo, voy a decirlo así muy rápidamente, en ese trabajo del pasaje del sentido a lo real. No hay instalación en lo real por más final de análisis y por más emergencia al deseo del analista. Nada más. Ok, yo tengo unos comentarios antes de darle la palabra a Julieta, si alguien más quiere intervenir. Traigo una cita de esta lección 6 del seminario 24, que nos envió Julieta y que citó ella, pero que es muy linda. Quizás se aparta un poquito de lo de la estafa, pero es tan bonita que me parece tan bonita que la lengua es el fruto de una maduración, de una madurez que se cristaliza en el uso. La poesía resulta de una violencia hecha a ese uso. La filosofía hace todo para borrar la ambigüedad. Por lo cual ella, es decir, la filosofía, es el campo de ensayo del staff. Eso pues me pareció fantástico. Mira, hay una pregunta de José Carlos López. No he encontrado manera de insertarla. La dejo allí a ver si alguien quiere comentar. Si no, yo más adelante, si hay espacio, la comento. Es que José Carlos López preguntaba en el correo que le reenvié si se podía diferenciar entre la entrada y final de análisis en la histeria, entre la histeria y la neurosis obsesiva. Adelanto solamente que, bueno, sabemos que nuestro campo es el campo del no todo. Pues. O sea, cada caso es cada caso. Es cierto que la histeria en general pues tiene ciertos rasgos, ¿no? Como el deseo insatisfecho, el querer dividir al otro, y otras cosas, el preguntarse sobre todo qué es ser una mujer. Y por el lado de la neurosis obsesiva, bueno, hay también pues, una serie de características y en particular la pregunta de ¿estoy vivo o estoy muerto? Pues, para dar una respuesta, intentar dar una respuesta que no puede ser universal necesariamente, pero hay que partir pues de esas preguntas clave. Entonces, lo dejo allí por el momento. Julieta, ¿quieres comentar ahorita o le damos la palabra primero a Beatriz García? Como que hable Beatriz y después comento, por el tiempo, para que más tiempo de Beatriz hablar. García, bienvenida. Beatriz, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro Pablo. No, solo iba a hacer una observación respecto a lo que decía Jorge. No es como completamente de acuerdo con lo que él dice cuando dice que el analista presta su suposición de saber. Creo que presta de su persona y la suposición de saber es la que pone el paciente. El paciente es el que supone el saber en el analista. El analista no la pone ni le incita. Ahí es donde está la transferencia. Y ahí es donde vemos instaurada la transferencia cuando este sujeto supuesto saber sale. Era solo esa observación que no sé qué piensan, si soy yo la errada, pero yo he tenido entendido eso es lo que he leído y eso es lo que he analizado. Gracias, Pedro. Bueno, hay varios participantes que siempre son muy activos y hoy se han mantenido calladitos. Quisiera escucharlos a todos, pero bueno,
Me acuerdo que la tengo ahí en pantalla, Gladys, y a Tony en particular, que no han hablado y que tienen tanto que decir sobre este tema. Entonces, bueno, a Julieta. Sí. Bueno, antes agradecer a Jorge la etimología de estafa, me parece, y el cuento, no lo conozco, ya lo voy a leer, gracias. Y lo del anudamiento, el de deseo y la satisfacción, eso me habías preguntado el sábado, Jorge, y me ha dejado medio knockout, te digo, te soy sincera. ¿Pedro o Jorge? Pedro. ¿Te dije Ok. Jorge? No, Cierto que estamos aliados a menudo, pero no tanto. No, son distintos, sí. Y pensaba, bueno, en realidad eso era un recorte del texto de Marcelo, que él habla, comenta varios de estos sueños índices a lo largo de su análisis, como un anudamiento entre el deseo y la satisfacción en torno al tema de la femineidad, ¿no? Entonces él trabaja en relación a eso. Pero yo lo único que había logrado como anudar de eso, de estos sueños como estos sueños o señales de pasajes o de paso, de anudamiento, ¿no? Lo había relacionado con esto, ¿no? Y tenía acá en el prefacio de la edición inglesa del seminario 11, hay un texto que se llama Satisfacciones en el prefacio de la edición inglesa del seminario 11 de Luis Erneta, que es un texto muy corto, y dice el espejismo, bueno, que lo toma del prefacio, el espejismo de la verdad no tiene otro término que la satisfacción que marca el fin del análisis. En lógica se emplea el término satisfacción cuando un término satisface a la función. Puede presumirse, por lo antedicho, que esa satisfacción es tributaria de haber obtenido como resultado el desembrollarse, o sea, haber logrado sabor y faille, mi francés tucumano. Pero me parecía que algo, ¿no? De haber desembrollado esa satisfacción del desciframiento, lo lograba como evidenciar ahí, en esos sueños, digamos. Es lo que por ahora te puedo responder. Habrá que seguir trabajando. Te agradezco tu pregunta. Ok. ¿Algún comentario sobre la pregunta de José Carlos, aunque nos aleja un poco del punto? Bueno, por la línea que había comentado José Carlos, el tema es sumamente importante, es interesante. No se puede establecer como diferenciaciones generales que la entrada eh, de un análisis, de la entrada en análisis de una persona que tenga una estructura histérica va a ser siempre de una determinada manera y la de un obsesivo de tal otra, ¿no? La estructura da ciertas características generales. Lo importante ahí es que el analista pues esté consciente de que pues si es una estructura histérica pues la persona, el analizante pues va a tratar de dividirlo y siempre va pues a mostrarse satisfecho y si lo pone a él precisamente en la transferencia va a estar insatisfecho con relación a él. Tiene cosa en la cual por supuesto él no puede engancharse como tampoco puede engancharse en la intención del obsesivo de tratar de completar. Pero son comentarios muy sueltos, que no quiero extenderme porque, repito, se aleja un poco de nuestro tema. Y bien, Constanza. No, un pequeño comentario en torno a la definición de estafa que había traído Jorge. Me parece también interesante para pensar, ¿no? Otra vertiente que es la de, bueno, no sería posible la restitución, ¿no? Porque es algo que uno no va a devolver, algo así, no recuerdo bien, ¿no? Pero sería, ¿no? Que uno sabe que no va a devolver. La realista sabe que no habría la restitución de un estado primero, ¿no? La práctica analítica lleva a otro punto. También ¿no? La vinculaba desde esa vertiente. Y cuando había leído la pregunta de Carlos, creo que la habías compartido, ay, no sé qué me aparece acá.
para. Pensaba, ya que Julieta había traído el seminario Linsu, creo que en la sesión del 14 de diciembre del 76, que trabaja como el núcleo, ¿no?, de la histeria y hace alusión, ¿sí?, no específicamente la respuesta ni nada, pero bueno, a esa estructura, ¿no?, que estaría en la neurosis, que le llama ahí armadura del amor al padre, y que en la obsesión tendría una vuelta más por todo el recubrimiento de esa conciencia de sí. Bueno, nada, traigo ese elemento por si sirve, esa referencia. Bueno, ok. Gracias, Constanza. Ah, algún otro comentario, pregunta? Bueno, yo, si nadie más quiere intervenir, yo mismo hoy les confieso que no quiero llegar al récord porque es que estoy hoy con un poco de afección física. Entonces estoy poquito sentido pues por eso. Bien, entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Julieta. Ha dado pie pues a un interesantísimo debate tu tema, tu presentación. Y bueno, nos deja inquietudes y preguntas más que respuestas, lo cual es buenísimo. Lo que Gracias a usted. buscamos más que respuesta, buscamos preguntas. Entonces, bien, en la próxima sesión del seminario es el lunes 19 de febrero. Tendremos con nosotros a María Antonieta Izaguirre, quien nos presentará su trabajo del deseo de psicoanálisis al deseo del analista, y allí tendremos bastante oportunidad de hablar de nuevo del deseo del analista. Dicho sea de paso, me recordé otro de los diversos acercamientos que hizo Lacan, fue decir que el deseo del analista era el deseo de obtener la diferencia absoluta en el analizante, obviamente. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Encantado de verlos como siempre. Los quiero muchísimo y nos vemos el 19.